a todos, bienvenidos. Ahora vamos a tener un tema súper especial y vamos a hablar de cómo encontrar la escuela ideal para sus hijos o para sus hijas. Y para hablar de este tema tenemos una invitada súper especial, una persona que yo admiro bastante, es Ana Cruz. Ella es mexicana, ella vive en Texas, ella es una profesional de las comunicaciones, productora de TV, de radio, es ganadora Emmy, no solo una vez, sino que 2 veces. Ella es una conductora, es la productora y la conductora de un podcast que nos encanta, se llama Rollo de Mujeres. Y por supuesto también ella es una madre de familia aquí en los Estados Unidos. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? No, muchísimas gracias, Crisia, por la invitación y qué bonita presentación, con toda la humildad de mi corazón, para que mamis vean que sí se puede y que todas estamos ahora sí que en la misma página, ¿verdad? No importa si trabajamos, si estamos en casa, lidiamos con las mismas cosas respecto a nuestros niños, siempre buscando lo mejor para ellos. Claro que sí. Sí, y de eso se trata. Yo creo que, bueno, estamos en National School Choice Week, estamos con un nuevo proyecto que se llama Conoce tus opciones escolares y tratamos de responder las interrogantes que encontramos que los padres de familia hispanos están teniendo mientras están navegando el sistema de educación K-12, que es desde el kinder hasta el grado 12. Y una de las cosas que siempre nos preguntan, ¿cómo yo saber? ¿Cómo yo escoger una escuela y la escuela ideal para nuestros hijos? Y yo creo que, bueno, todos los padres de familia que tenemos niños, en algún momento o lo hemos pensado o nos va a pasar, que nosotros nos tenemos que empezar a pensar la escuela donde va a ir el niño o la niña. Entonces, y es un proceso bien difícil, a veces estresante, pero nosotros estamos aquí para tratar de hacer el proceso un poquito más fácil y guiar en todo lo que nosotros podemos a los padres de familia, especialmente hispanos, porque yo creo que nuestras necesidades son diferentes a las necesidades de otros grupos en este país. Nosotros tenemos preguntas diferentes y bueno, estamos aquí para responder esas preguntas. Ana, yo te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste cuando vos empezaste? Bueno, contanos primero que tenés 2 niños. Sí, tengo 2 hijos y con una edad bien diferente. El mayor tiene 12 años, está en la secundaria o middle school, como lo conocemos aquí en Estados Unidos, y el pequeñito apenas tiene 1 año, 3 meses, así que pues ya, también está en mi mente, ¿qué vamos a hacer para la escuela de Stein? Y sí, como tú lo mencionaste, es bien estresante, Crisia, pero hay un factor cultural que muchas veces no le damos la importancia que tiene para las madres latinas especialmente, que es ese apego con nuestros hijos. Entonces, nosotras también pasamos por un proceso de desapego al llevarlo a la escuela. Creo que la mayoría de mamás latinas, si no hay la necesidad, no llevamos a nuestros hijos a un daycare. Somos súper dedicadas en el hogar. Entonces, estamos en nuestro propio proceso de comprensión de que nuestro bebé, nuestro hijo ya no va a estar con nosotros en casita. Entonces, eso muchas veces nos nubla el poder tomar buenas decisiones o nos nubla el buscar las mejores opciones de escuela para nuestros hijos. Entonces, sí, es un bombardeo de emociones, de información, de desinformación o de falta de información que muchas veces nos lleva a quedarnos con la única opción que se nos da. Por ejemplo, aquí en Texas, no sé cómo funciona en otros estados, pero depende el área donde vivimos, nos toca un distrito escolar por el código postal. Entonces, no damos un esfuerzo más o damos un pasito extra en buscar más opciones porque es lo que nos ponen ahí, ¿verdad? Y como lo mencioné, estamos en todo ese proceso de, ay, mi bebé ya no es un bebé, va a la escuela y qué útiles, y especialmente para las mamás primerizas. Entonces, pues lo metemos en la primera escuela. ¿Qué nos dan de opción? Que muchas veces es muy buena, pero creo que pudiéramos tener muchas más opciones si sabemos, si tenemos la información y nos damos el tiempo. Sí, claro, totalmente, tienes toda la razón. Yo creo que, bueno, yo también soy madre de familia, así que puedo simpatizar bastante con ese sentimiento. Tengo 2 muchachos de 11 años que también están en el middle school. Entonces, totalmente, igual, ese estrés, ese apegamiento. Yo fui una de esas mamás que se quedan afuera de la escuela llorando la primera vez que lo deja allí. O sea, yo totalmente, y yo creo que a muchas madres hispanas también nos pasa eso, pero es súper importante lo que decís, ese sentimiento. Y lo que me gustaría recalcar de eso es que
por ese mismo pegamiento que tenemos las madres con nuestros niños, yo creo que somos las personas más calificadas para saber qué es lo que necesita nuestro hijo, qué es lo que necesita nuestra hija. Sabemos que los conocemos más que nadie. Y yo creo que para mí, para nuestra organización, es bien importante dejarles saber a los que nos escuchan que, o sea, que solo por eso ya lo hace a usted calificado para tomar una decisión adecuada para sus hijos. No se vaya a sentir que usted no sabe, que tal vez que alguien le vaya a decir que alguna escuela es mejor que otra. Nosotros no creemos que un tipo de escuela es mejor que otra. Nosotros creemos que los diversos ambientes educativos están para servir a niños que son únicos y que tienen diferentes necesidades, que tienen diferentes backgrounds, de diferentes culturas, de diferentes idiomas. Y yo creo que es súper, súper importante recordar a nuestros oyentes de eso, de que se sientan muy empoderados de tomar esas decisiones. Y bueno, para tomar esas decisiones, primero tenemos que tener información. Así que vamos a hablar de la información de las opciones escolares. Pero decime, nosotros estamos tratando de ver cómo la gente ha hecho, cómo la gente realiza la decisión de empezar una escuela. Y como ya decías, Ana, a veces es como que uno simplemente va a la escuela que uno tiene ahí. Decime, ¿cómo vos con el niño que ya está en middle school, cómo empezaste vos el proceso de escoger escuela? ¿Cómo llegaste a esa escuela? Yo creo que al inicio es preguntando referencias, preguntar a otras mamás, ¿cómo le has hecho tú? ¿Qué escuela es buena? Ahora con el internet creo que tenemos una gran ventaja también. Soy de esas mamás que googlea todo y buscando dónde estaban las mejores escuelas. Hay muchísimas páginas web y también pues sí, a referencias donde tú puedes ver qué puntaje le dan a las escuelas, depende a los grados con los que los niños salen en los exámenes estatales. Entonces, creo que eso influyó mucho en mi toma de decisión. También hay las opciones de escuelas privadas, que como tú lo mencionaste, y me encanta, Crisia, porque a veces tenemos la percepción de que la escuela privada es la mejor opción para nuestros hijos y la realidad es que son muy caras. Una y otra que, como también tú lo mencionaste, no necesariamente siempre es la mejor opción. Yo vengo de una pobreza extrema en México, de donde somos, y nunca tuvimos la oportunidad de ir a una escuela privada. Yo amaba ir a la escuela, pero la escuela pública era mi única opción y gracias a Dios creo que fueron las ganas lo que hace la diferencia, la personalidad, como tú lo mencionaste, y la gente que te rodea. Los profesores juegan un papel súper importante en la educación de los niños y claro, el involucramiento y apoyo de los padres. Pero, por ejemplo, ahora aquí en Estados Unidos, mi hijo ha ido de escuelas públicas a privadas y hemos notado muchísimas cosas en ambas escuelas. Por eso, mamis, preguntar, hacer su investigación propia, utilicen Google. Hay que salirnos un ratito de Facebook y de Instagram y meternos a Google e investigar sobre los ratings que tienen las escuelas, qué dicen otras mamás. Y la verdad también, Crisia, no hay que tener miedo de equivocarnos o de cambiar. Muchas veces, it's okay si nuestro hijo va a una escuela un mes, 2 meses y nosotros notamos que no es lo que queremos. Y cambiarlo, no pasa nada, no pasa nada. Pero esa búsqueda es lo que nos va a hacer encontrar la mejor opción, no conformarnos. Y lo he notado con muchos papás en el podcast, me contactan y me dicen, Anita, no estoy contenta en la escuela. Por ejemplo, mi hijo sufre bullying, o mi hijo es muy tímido, o mi hijo no se ha desenvuelto bien en el idioma todavía y lo tienen en clases de inglés. No les dé miedo. Hay que hacer ese cambio para que nuestros hijos se adapten, porque si nuestros hijos no están contentos desde el primer día, Crisia, o no se acoplan a ese sistema de enseñanza, no van a ser felices durante todo el ciclo escolar. Entonces nosotros como padres ya nos vamos a dar cuenta hasta que es demasiado tarde, hasta que nuestro hijo o reprobó ese grado o le tomó resentimiento a la escuela, lo peor, a la educación en sí, y va a ser muy difícil ahora que tome ese amor y esas ganas de estudiar porque por una sola mala experiencia. Entonces sí, pregunten, hagan su investigación,
prueben, no pasa nada si cambian, siempre y cuando haya una comunicación abierta y clara y bonita, con mucho amor con sus hijos, para que no sientan esos cambios drásticos también. Entonces, esa fue mi experiencia, preguntar, y me equivoqué muchas veces. De hecho, en la primera escuela de mi niño, el pre-kinder, yo hice esa investigación y vi que esa escuela pues era muy buena. Hasta recuerdo que rentamos una casa cerca de la escuela para que pudiera mi hijo entrar, porque era una escuela pública, pero muy buena. Y resulta que no se adaptó mi niño. Y creo que a los 6 meses, terminamos cambiándolo a otra escuela que le encantó. Ya sabes, uno de madre, yo ahí llorando, y mi hijo, sus amiguitos que ya hizo y que lo va a resentir. Uno de adulto a veces actúas o reaccionas con nuestros propios traumas, ¿verdad? Y yo en pánico que voy a cambiar a mi hijo de escuela, a los 6 meses se va a traumar. Crisia, mi hijo feliz en la nueva escuela, no le tomó nada de tiempo la transición. Entonces también a veces eso es un consejo para todos los padres. Hay que salirnos un poquito de nuestro propio baggage, como le decimos, nuestros propios traumas, y ver las personalidades de nuestros niños, algo que a ellos les va a gustar y que los va a motivar a aprender. Sí, claro, súper, súper interesante todo lo que nos has dicho. Has tocado bastantes puntos que son extremadamente importantes. Nosotros lo que hemos encontrado que muchas veces los padres hispanos eligen basados en lo que les cuentan, o sea, lo que les dice alguna amiga, lo que les dice la vecina, o simplemente van a la escuela más cercana de su domicilio. Entonces, yo creo que esa es una opción, y si les funciona bien, como ya Ana decía, es posible que su escuela de vecindario, que a veces uno hasta hace la decisión, como Ana lo hizo. Yo también hice lo mismo. O sea, nosotros escogimos nuestro domicilio basado en la escuela que teníamos acá. Entonces, yo tuve una experiencia porque era una escuela pública tradicional. Entonces yo tuve la experiencia que, bueno, a nosotros no funcionó, para nuestros hijos no funcionó, pero no siempre es esa la opción. Nosotros siempre recomendamos, bueno, a veces como Ana decía, la escuela que está con las mejores reseñas, con las 5 estrellas, no es que sea una escuela mala, simplemente es que no se adapta a las necesidades únicas de su familia. Y es extremadamente importante tener ese ambiente educativo para el niño o la niña que se siente inspirado, que no se sienta mal. O sea, puede ser una escuela buenísima, pero si el niño no se siente bien, o sea, que le está quitando el amor a la educación, le está creando apatía para la escuela, que a largo plazo, o sea, súper malo, porque ya no va a tener ese amor de la educación. Nosotros recomendamos una cosa que me gustaría también tocar, me gustaría decirle a los padres de familia que nos escuchan, es que por ley en los Estados Unidos todos los niños tienen derecho a educación pública, gratuita, en todos los estados, independientemente de sus ingresos económicos, independientemente de su país de origen, independientemente de su estado migratorio. Por ley, sus hijos tienen derecho a educación pública. Y cuando yo digo educación pública, estoy hablando no solo de las escuelas tradicionales públicas, sino que también estoy hablando de escuelas charter y de escuelas magnet. También algunas escuelas en línea son públicas. Entonces, eso significa que si su hijo está en este país, su hijo tiene derecho a accesar este tipo de educación. También es importante recalcar que si está teniendo problemas de inglés, por ley, también estas escuelas públicas, sus hijos deben de tener acceso a todos los recursos para que sus hijos aprendan bien el inglés, o si sus hijos tienen algún tipo de necesidad especial, también por ley, los niños de este país deben de tener acceso, independientemente de cualquier cosa, deben de tener acceso a estos recursos que existen. Así que exijamos esos recursos, no tengan miedo, nadie les va a pedir ningún tipo de documentación extra. A veces, de hecho, lo único que se pide en las escuelas son una prueba de edad, y pueden utilizar cualquier documento que diga que la edad de sus hijos, incluyendo incluso si el documento no está emitido en este país, también funciona. Así que esa es una cosa que me gustaría tomar
tomar un tiempito para hablar. Otra cosa que igual, como decía Ana, hay muchísimas herramientas en Internet donde podemos hacer búsquedas. Nosotros, de hecho, tenemos una herramienta que se llama Escuela Cerca de Mí, totalmente en español. Voy a poner el link en la descripción de este video. Y lo que sucede ahí es que usted pone su zip code, su código postal, y usted le pone qué tipo de escuelas quiere, si quiere una escuela middle school, una escuela de elementary, o si quiere un high school. Entonces ya ahí le van a dar los resultados cerca de usted, o si quiere una escuela charter, una pública, una magnet, ahí, o una privada, usted puede tener todos los resultados que usted quiera. Pero, pero ahora se estarán preguntando, pero bueno, hay muchísima información, me siento súper abrumado, este país me da muchísimas opciones, que por cierto quiero hablar de las opciones un poquito más, tenemos las escuelas públicas tradicionales, las charter, las escuelas magnet, las escuelas privadas, las escuelas en línea y el homeschooling. Todas esas son las opciones que tenemos en este país y que a veces no sabemos porque en muchos países latinoamericanos simplemente tenemos la escuela pública y la escuela privada. Hay un videíto que hemos hecho muy bonito comparando el sistema de educación K12 aquí en Estados Unidos y los sistemas a los que estamos acostumbrados con muchas preguntas frecuentes. Así que lo voy a también dejar ahí en la descripción para que ustedes lo escuchen por si quieren aprender un poquito más. Pero ahora, Ana, tenemos un montón de recursos, tenemos un montón de información. A veces eso hace un poquito más difícil la decisión. ¿No te parece que sí? Sí, definitivamente. Y yo creo que también algo que acabas de mencionar es como el K12, como se le llama a este lapso de tiempo, estos grados en la educación de los niños, va a marcar su éxito o fracaso al ir a la universidad o simplemente ni siquiera querer ir a la universidad. Por eso estos son los años donde nosotros padres tenemos que estar súper involucrados. El abrumamiento va a pasar de cualquier forma. Pero creo que es súper importante para todos los que nos ven y Crisia, el que nosotros como padres estemos bien involucrados en la educación de nuestros hijos. Y a eso me refiero que no porque les damos el desayuno en la mañana en casa, les tenemos el uniforme y la mochila y los llevamos a la escuela, ya cumplimos. En mi experiencia he notado, por ejemplo, yo fui una niña súper independiente. Yo amaba ir a la escuela y mi mamá no me tenía que levantar ni decir nada. Yo me iba a la escuela, amaba estudiar, pero, por ejemplo, lo he notado con mi hijo Caleb, es una personalidad diferente. Tengo que estar detrás de él, tengo que decirle y tengo que estar pendiente en todo lo que sucede en la escuela. Y creo que eso ha hecho muchísima diferencia en su educación también. Entonces, papis, tienen que saber quién es el profesor, quiénes son los profesores, tienen que saber lo más posible de ellos, tienen que hablar con ellos. Si no, el sistema de la escuela donde está su hijo en este momento no tienen juntas frecuentes, ustedes pídanla, tienen el derecho de saber cómo va mi hijo, mi hija, cómo van sus grados, cómo lo nota en clase, pone atención. El maestro tiene que saber que ustedes también quieren ser parte de la educación. Y créanme, tengo muchísimos amigos maestros y ellos aman eso. Lo más triste para un maestro es cuando ellos tienen que estar buscando al padre y nunca lo encuentran. Y cuando ustedes se involucran, sus hijos también van a ver, oh, mi mamá, mi papá quiere saber que le estoy echando ganas a la escuela. Y ahí es donde ustedes van a poder identificar si es o no un buen sistema educativo para sus hijos. Porque ya cuando el niño llega a casa y tiene malas notas, malas calificaciones, o cuando ustedes reciben una llamada porque ya el niño está en problemas, o el niño se pone triste en casa porque no quiere ir a la escuela, ya ahí, papás, ya hubo muchísimo detrás que nosotros nos perdimos. Entonces tenemos que estar bien pendientes, bien involucrados y eso va a disminuir el abrumamiento porque ustedes van a vivir la experiencia con sus hijos día a día, pasito a pasito y créanme que eso va a marcar una gran diferencia en la experiencia educativa de sus hijos, en que les guste ir a la escuela y muchas veces tenemos que aceptarlo también. La personalidad de nuestros hijos puede ser que no es el mejor en los grados de la escuela. Pero atención, papás, eso no va a definir su futuro. Y está visto a través de la historia. Nos muestran, y no sé, Crisia, te voy a mandar las notas, pero por ejemplo, yo he visto Albert Einstein no fue el mejor en la escuela
ni siquiera el mejor en matemáticas. Hay mucha gente que ha logrado muchísimas cosas, músicos, por ejemplo, sabemos que algunos de los músicos clásicos, uno era hasta sordo y él fue, o sea, ha sido un ícono de la música clásica. Entonces, no crean que porque su hijo no es el mejor en matemáticas o no llega con los mejores grados a la escuela, significa que no es bueno en la escuela. Hay que buscar qué es lo que nuestro hijo ama hacer, qué le apasiona. Lo noté en un amiguito de mi hijo en la primaria. Era un niño que todo mundo tachaba como el niño, el troublemaker, el travieso, el problemático, porque tenía una energía increíble. Y sí, yo iba siempre a llevarle lunch a mi hijo a la escuela o lo recogía, y el niño corría por todos lados y el maestro corriendo atrás de él y gritando. Y ese niño tal vez no era el mejor en las notas, pero hicieron un evento que se llama el Turkey Run, que es durante Thanksgiving, y los niños corren, es un maratón. Ese niño, Crisia, yo lo vi con una pasión corriendo. Estaban en segundo grado y era la primaria. El niño ganó la carrera y por muchísima ventaja. Entonces, cuando vi eso, le dieron su medalla. Ese niño se sintió tan contento, tan orgulloso de sí mismo porque era bueno corriendo. Entonces, cuando los maestros vieron eso, dijeron, ok, él no es el mejor como en grados, en notas, porque le cuesta trabajo, tiene demasiada energía, pero es muy buen deportista. Entonces, ese niño, a través del amor y la pasión al deporte, puede terminar sus estudios y hasta obtener becas universitarias. Entonces, papis, su hijo es único, sus hijos son únicos, especiales, así que identifiquen qué es lo que a ellos les gusta, les apasiona, y a través de eso, incúlquenles el amor por la educación. Y todos sabemos que al final de cuentas la educación nos abre puertas, la educación nos cambia vidas y no importa a lo que se quieran dedicar cuando sean grandes, siempre es necesario tener ese refuerzo, esas bases educativas que pues todos tenemos. Entonces sí, lo que mencionabas del abrumamiento, mira, cómo te apasionas cuando estás tan involucrado en la educación de tus hijos. Involúcrense y créanme, eso les va a ayudar a quitarse todo ese estrés, esos nervios, esas dudas, porque van a estar ahí, van a tener la información, van a tener los recursos. Cuando hay los recursos, cuando hay la información, ya no te estresas tanto ni te abrumas tanto. Sí, totalmente, totalmente. Cada niño es único. Nosotros, esto es lo que nosotros siempre decimos. Cada niño es único, entonces la educación de este niño, de esta niña, tiene que ser para sus necesidades únicas. Entonces, por eso es bien difícil, por eso nosotros tratamos de decir cómo encontrar la mejor escuela. No es necesariamente lo mejor de decirlo, porque lo que es una escuela buena para uno puede ser que no sea una escuela buena para el otro niño. Entonces, la pregunta es cómo encontrar la escuela ideal para su hijo y para su hija. Entonces, como decías, no hay una respuesta universal, porque como los niños son diferentes, las familias son diferentes, las habilidades son diferentes. Entonces, pero nosotros en National School Choice Week hemos pasado alrededor de 12 años hablando con padres de familia, tratando de encontrar sus inquietudes y de la manera como ellos escogen una escuela. Y bueno, hemos hablado con miles de padres de familia y en esos años el presidente de nuestra organización, Andrew Campanella, escribió un libro que se llama Los 7 pasos para encontrar la escuela ideal para tus hijos. Entonces ya lo tenemos como ciencia, señores, ya casi es ciencia para nosotros. Unos pasitos que les van a ayudar a los padres de familia para encontrar este ambiente ideal. Voy a dejar otra vez el link para este libro. Para nuestra página web también, que están todos los pasos en nuestra página web. Y sí, entonces vamos a darles 7 tips, son 7, para encontrar la escuela ideal. Bueno, el paso número 1 que en este libro se habla es pensar en tu época escolar. ¿Qué era lo que más le gustaba de tu época escolar? Porque yo creo que cuando uno se puede poner en la perspectiva del estudiante, porque antes yo creo que es bien difícil como padres de familia. Nosotros vemos las cosas, lo mejor para nuestros hijos de una manera como padre. Pero yo creo que si nos remontamos al tiempo donde nosotros éramos estudiantes también, podemos ver qué era lo importante para nosotros. Y esa perspectiva
de niño, de volver a ser como un poquito más niño o niña, es bien importante para entender a nuestro hijo. ¿Qué piensas vos, Ana? Sabes que ahorita estaba pensando, me da risa porque algo que es bien importante para mi hijo, por ejemplo, es el ¿qué hay de lunch? Eso para él determina cualquier cosa. Y cuando me lo dijo la primera vez me reí, así como que, ay, Caleb, ¿qué importa qué hay de lunch? Vas a comer. Pero ahorita me transportaste a cuando yo era niña también. Y cómo el tener hambre durante clases te arruinó el día, no te puedes concentrar, te sientes mal, andas de malas. Entonces, es verdad, transportarte a cuando tú eras niño, porque ahorita las decisiones las tomamos como padres, pero si te pones en los zapatos de tus pequeñines, obviamente vas a ver qué es importante para ellos a su edad en este momento. Bueno, el paso número 2 que nosotros tenemos en nuestro libro es identifica los objetivos de tu hija y de tu hijo. Y eso creo que es ya lo que hablamos bastante, es que nosotros tenemos que identificar, nosotros somos los más calificados para identificar en qué nuestros hijos son muy buenos, qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona. Yo creo que esa curiosidad, cuando uno sabe hacer algo y lo hace bien, uno se siente inspirado. No sé si te pasa, yo creo que nos pasa a los adultos, podemos esperar que también que les pase a los niños. Y cuando nosotros identificamos esta habilidad, que nosotros somos muy buenos, los niños lo sienten, ese sentimiento es buenísimo porque los inspira a querer más, a trabajar, a estudiar más duro y tener ese amor natural de la educación. Así que sí, no sé si tienes alguna experiencia también, Ana, sobre identificar los objetivos de tu hija, de tu hijo. Sí, yo creo que a nadie nos gusta sentirnos que somos malos en algo, ¿verdad? Y eso pues puede cambiar cómo tú te sientas sobre la educación, sobre la escuela. Entonces sí, por ejemplo, lo que yo notaba en Caleb, que una vez que él se pierde en algo, como que le perdió el hilo, ya no lo quiere hacer. Si, por ejemplo, en ciencias se le estaba dificultando los primeros 2 meses, ya para el tercer mes, él ya se bloqueaba su mente y ya decía, no me gusta, no soy bueno. Entonces, sí, por eso es bien importante que sepamos qué es lo que realmente queremos para nuestros hijos también, porque inclusive hay escuelas técnicas que desde estas edades ya les empiezan a enseñar a los niños un enfoque, por ejemplo, en ciencias, en matemáticas, todo esto de las escuelas enfocadas en ingeniería, matemáticas y todo esto también, si a nuestro niño le gusta, imagínense lo que podemos lograr desde chiquititos, pero tenemos que tener un objetivo claro. ¿Para qué enviamos a nuestros hijos a la escuela? ¿Nada más para que los entretengan? ¿Es el babysitter gratis? ¿O qué realmente queremos de la educación de nuestros hijos también? Sí, estoy de acuerdo con este punto. Sí, fíjate que me encanta, este punto me encanta, porque yo creo que, bueno, a mí me pasa algo. Yo tengo 2 niños. Ellos son lo que les dicen los mexicanos cuates. Ellos nacieron al mismo tiempo, son 2 varones, no son idénticos. Entonces, cuando ellos nacieron, para mí era muy importante hacer lo que yo podía para que ninguno de los 2 se fuera a sentir que uno tenía más, que otro tenía menos, que yo quería más a uno, que yo quería. Entonces yo desde que nacieron les compraba la misma ropa, o sea, todo lo que hacía con uno yo lo hacía con otro, porque yo lo que no quería es que nunca sintieran que yo le daba más atención a uno, porque con 2 niños chiquititos, o sea, yo me sentía que dividía demasiado, o sea, casi que no podía dedicarle tanto tiempo solo a uno, entonces yo quería que el tiempo era igualito para los 2. Y me pasó algo muy curioso. Yo digo siempre, estos niños están para estudio de psicología, porque yo hice todo, o sea, yo todo lo mismísimo. Padres iguales, ambiente igual, disciplina igual, o sea, igual. Y esos niños no pueden ser más diferentes uno del otro. ¿Te imaginas? O sea, si lo vieras, uno le gusta el pelo largo y anda todo con el pelo largo, el otro le gusta el pelo bien cortito. Uno es bien así, bien estructurado, le gusta mucho con las matemáticas, las cosas así como las ciencias más exactas. El otro es un poquito más artístico, el otro se va más a las artes, le encanta escribir, siempre anda escribiendo, él dice que anda escribiendo libros. Entonces, incluso dentro de la misma familia, podemos esperar que nuestros niños tengan diferentes habilidades y diferentes intereses. Y yo creo que es muy importante identificarlos y, bueno, como una plantita, echarles agua para que florezcan, porque esos intereses pueden ser la base de una carrera, pueden ser la base de un interés que le dure toda la vida, puede ser la base de un interés que
les haga su vida mucho más fácil. Ni siquiera, o sea, hay, como ya decía Ana, hay incluso escuelas técnicas en high school que ya los niños, por ejemplo, muchas escuelas magnet, ya los niños salen con un título de electricista. Ya, y cosas así. Hay muchísimas oportunidades en este país. O, por ejemplo, si usted ve que hay muchas escuelas charter que son como estilo Montessori, o hay diferentes modalidades de escuelas que yo creo que es bien importante conocerlas para que nuestro hijo, nuestra hija, pueda ir a ese ambiente que lo inspira y que le hace feliz y que le hace sentir que que puede hacer todo lo que quiera. Porque en realidad, o sea, sí, así queremos que se sientan nuestros hijos. Ahora, el paso número 3. Decide lo que necesitas y quieres de la escuela y el ambiente académico. Ahora que ya sabemos lo que a nuestros hijos les gusta, es importante pensar cómo se ve esa escuela, o sea, cómo es ese ambiente, cómo le gustaría que esa escuela sea, cómo son los maestros, qué tipo de herramientas son. Entonces yo creo que aquí nos toca hacer un poquito más de investigación, así como el que hablaba de saber más o menos el estilo de los diferentes estilos de filosofía que existen en educación. Yo creo que este país me encanta que da tantas opciones y en ese país se encuentran de todo tipo de escuelas. Y es importante que nosotros siempre decimos que aunque sea una escuela privada y usted diga, esto es carísimo, que la investigue, porque casi siempre hay algún tipo de becas o de ayuda financiera para que usted pueda accesar a ese tipo de educación para sus hijos. Sí, fíjate que nosotros, Caleb estaba en una middle school pública también, todavía el año pasado, y hicimos esa investigación precisamente por lo que tú dices, Crisia. Buscábamos ya algo específico para él. Ya conocíamos su personalidad, ya sabíamos cuáles eran sus pasiones, ya sabíamos cuáles eran sus oportunidades también, donde tenía que enfocarse y trabajar. Y comenzamos a hacer esa investigación y terminamos en una escuela privada. Y cuando decimos privada, igual nuestra comunidad se asusta, bien caro. Yo les puedo decir que nosotros no estamos en un nivel económico que nos sobra dinero y que decimos, y con esto vamos a pagar la escuela. Como padres muchas veces tenemos que hacer un poco de sacrificio, reajustar nuestras finanzas también y saber qué es lo más importante. Trabajamos tan duro nosotros los latinos y siempre tenemos en la mente por nuestra familia. ¿Es en realidad por nuestra familia? ¿Lo están haciendo por su familia? O a veces ya nada más es el hábito y la costumbre. ¿En qué estamos gastando nuestro dinero? Porque también mi esposo y yo descubrimos que gastábamos mucho dinero comiendo fuera, comprando cosas que no necesitábamos, comprando extra ropa que no se necesitaba y decidimos, bueno, si ajustamos nuestras finanzas, nos alcanza cortamos aquí, que no es necesario, podemos enviar a Caleb a esta escuela privada, que precisamente es una escuela Montessori, como tú lo llamabas, y nos encanta porque el sistema es más enfocado, es más personalizado. Fue después de la pandemia y nosotros regresamos a casa de NICU con nuestro bebecito recién nacido, con una condición bien delicada en sus pulmones. Entonces, pues estábamos en un proceso también, como muchos de nosotros lo pasamos con esto de la pandemia, de no entender y de temor. Y en la escuela donde él estaba, era una escuela donde el grupo era de más de 20 alumnos, había mucho contacto físico y no tenían la restricción de la mascarilla. Entonces, fueron varias cosas que a nosotros nos hicieron tomar esta decisión, pero igual, aquí la clave es la investigación, saber qué necesitan nuestros hijos en ese momento. Nuestro propio hijo Caleb nos dijo, mami, yo no quiero ir a una escuela donde no hay ese distanciamiento social, esas restricciones, por mi hermanito. Y mira, cómo se dan las cosas, todo esto y toda esta investigación nos llevó a la escuela donde él está ahorita. Los grupos son más pequeños, middle school, secundaria está junto, el número 7 y el número 8, entonces hay una dinámica completamente diferente, les enseñan liderazgo, que es lo que Caleb necesitaba, porque como lo mencioné, siempre tengo que andarlo empujando, entonces tenía que aprender a ser independiente, a ser un líder, a él ser un coach de niños más pequeños. Entonces, todo eso fue lo que mi hijo en ese momento necesitaba. Como lo mencioné, hay otros niños, como lo fui yo no necesitaba nada de eso. Yo ya sabía qué tenía que hacer, yo era bien independiente y eso puede ser tu hijo, puede ser el hijo de ustedes que nos están viendo. Y así fue como encontramos esto, pero ya teníamos bien claro qué queríamos. Fuimos a la escuela, hablamos con los profesores
y esa comunicación fue lo que logró que él ahorita esté muchísimo más involucrado en la escuela y que tenga un objetivo más claro de expectativas que tenemos nosotros, expectativas que tiene la escuela de él y lo que él quiere. Y eso en conjunto crea magia, crea magia. Entonces, sí, tenemos que nosotros ir a hablar con los maestros, saber cuál es el objetivo, el propósito y acoplarlo a lo de nuestro hijo y a lo de nosotros como padres. Sí, totalmente, totalmente. Esto nos lleva al paso número 4, que es prácticamente esa investigación, esa lista. Nosotros ya después, cuando ya conocemos a nuestro hijo, esa investigación de algún estilo, qué es lo que necesita nuestro hijo y ver realmente cuáles son las opciones disponibles cerca de nuestro domicilio, porque puede haber una escuela súper buena que quizás esté bien súper buena para nuestros hijos, pero si nos queda muy lejos y cosas así, es un poquito diferente, es un poquito difícil. Entonces, pero nosotros en nuestro sitio web tenemos muchísimos recursos exactamente pensando en eso. Nosotros tenemos una herramienta para buscar escuelas cerca de su domicilio. También nosotros tenemos, como ya les contaba, hay diferentes tipos de escuela. En este país son 6 tipos de escuela. Otra vez, las escuelas tradicionales, las escuelas charter, las escuelas magnet, las escuelas en línea, las escuelas privadas y el homeschooling. Y cada estado tiene diferentes leyes. O sea, es posible que en su estado quizás no existan escuelas charter, o es posible que en su estado hayan un programa de becas súper excelente que le ayudaría a usted a pagar, a financiar la escuela privada. Entonces es bien importante saber cuáles son las limitaciones de su estado, de su domicilio. A veces incluso hay estados que permiten que si la escuela que me tocó a mí, como dice, ¿qué escuela me toca a mí? La escuela que me tocó a mí no me gusta, es posible que en el mismo distrito yo pueda escoger otra escuela. Casi todos los estados tienen algún tipo de política que permite eso. Entonces es súper importante saber eso. Toda esa información usted la puede encontrar en nuestro sitio, opcionesescolares.com. Encontrará información estado por estado para que usted sepa cuáles son las limitaciones y cuáles son la manera realista que usted puede hacer una lista de estas escuelas. La otra cosa que nosotros tenemos aquí, el paso número 5, es realizar visitas a esta escuela. Y es que yo creo que este es uno de los pasos bien importantes, Ana, y te cuento por qué. Porque una cosa es que alguien le cuente que una escuela es muy buena, una cosa es leer una reseña en el internet y decir que esa escuela es muy buena, pero la otra es que usted la vaya y la vea. Que usted vea cómo son los maestros, que usted vea cómo es el plantel, que usted vea cómo es el ambiente ahí. Así que nosotros siempre le recomendamos que usted vaya a visitar las escuelas. ¿Has hecho algún tour de escuela, Ana? Sí, fíjate que en la escuela anterior donde estaba Caleb, y fue una de las razones por la que decidimos que esa no era la mejor opción para él en ese momento, no había esa comunicación y nos costó mucho trabajo, pero en la que está actualmente, y me gustaría mencionar también, Crisia, que hay escuelas Montessori públicas, no necesariamente son privadas. Son muy pocas, pero sí hay públicas. Pero en esta, por ejemplo, cuando él entró, el primer día fue de prueba, tanto para él como para la escuela. Él hizo la clase normal como cualquier otro estudiante y lo evaluaron. Y él evaluó también la escuela, si era algo que le gustaba, si no le gustaba, si se sintió cómodo, si le entendió la maestra. Lo mencionabas tú al principio también, a veces es esta cuestión del idioma, de la cultura. Por ejemplo, su maestra es del país de la India y nosotros tenemos un acento bien marcado como latinos, obviamente, y yo estaba preocupada de que a lo mejor iba a haber conflicto en cuanto al entendimiento de los acentos, del idioma, y mi hijo feliz. Y me dijo, no, es que la maestra es tan inteligente, la maestra sabe tanto. Entonces, cuando hay esa admiración al maestro, eso es impactante en la vida de nuestros hijos y en su educación. Entonces, cuando vimos eso, que desde el primer día, él le tuvo ese respeto y admiración a la maestra, mi esposo y yo nos vimos y dijimos, ahí es. Sí, total. Ahí me ha pasado. Totalmente sí. ha pasado. Sí. Fíjate que me pasó, qué cosa, que igual, a veces mis hijos en realidad son bien tranquilos, son buenos niños y todo lo demás, pero por ratos uno le dice algo y a uno lo cuestiona y uno no sé qué, pero de repente igualito me pasó, había un maestro que lo que dijera el maestro para ellos tenía autoridad y era ley. Y a mí me encontró algo así, lo vi tan bueno, y el maestro era una persona
un role model, que se le dice, un líder positivo. O sea, nosotros estábamos súper felices con este maestro. Yo creo que los maestros definitivamente tienen mucho peso en lo que los niños piensan. Y bueno, encontrar un maestro que sea un rol positivo para nuestros hijos es algo tan, tan bonito. No siempre nos pasa, no todas las clases son así, pero es muy probable que en la escuela que usted encuentre ideal para su hijo, encuentre ese tipo de maestro. Bueno, en el paso número 6, Ana, te cuento que ya después que visitaste esa escuela, así como ya nos decías, puede ser que no te gustó el ambiente, que incluso te costó mucho trabajo contactarte con esa escuela. Yo creo que eso ya te deja decir que hay un poquito de problema, que no te gusta ese tipo de ambiente. Ya luego que vos hiciste estas visitas, estos tours, es posible que se haga una reducción de 2 o 3 escuelas. Ya ellos no se pueden empezar a evaluar las cosas de logística, de transporte, de financiamiento, si es que eso es, para ver realmente cuáles son las posibilidades realistas de que su hijo, que su hija pueda ir a esta escuela. Y yo creo que el último paso, que es el número 7, y es ya escoger la escuela que reúna las características que su hijo y que su hija necesita. Y esto es el paso más bonito, en mi opinión, y es porque nosotros siempre invitamos a la gente, especialmente cuando los niños ya están más grandecitos, que sea una decisión familiar, que se sienten juntos, que involucre a su hijo. Cuando su hija se siente involucrada en las decisiones, es muy probable que el niño se va a sentir motivado y va a sentir un nivel de responsabilidad para ir a esta escuela. Yo creo que hablar entre familia, compartir la información que tenemos sobre esta escuela juntos es crucial para que el niño, el estudiante se sienta muy contento en esta escuela. Ana. Y me encanta porque todos estos pasos me trajeron recuerdos de, por ejemplo, cuando yo estuve ya buscando universidad. Entonces, sí, todo esto que le estamos enseñando a nuestros hijos desde el K-12, del kinder hasta el 12, es el mismo proceso, si están involucrados, que a ellos les va a servir cuando ya les toque a ellos solitos buscar una universidad. Claro, con nosotros, ¿verdad? Sí. Con nuestro apoyo, involucramiento y todo, pero ya van a ser decisiones que ellos comienzan a tomar que van a impactar su vida, su futuro. Entonces, todos estos pasos me encantaron porque los estamos preparando para lo que viene después. Y no hay negro ni blanco, solo hay uno, papás: nuestro involucramiento en la educación de nuestros hijos, porque desafortunadamente hoy en día estamos tan ocupados, estamos tan metidos en nuestras propias situaciones, en nuestros propios problemas, preocupaciones, que pensamos que nuestros niños, va a pasar, o el tiempo se va volando, y ya cuando acordamos ya nuestros hijos crecieron, y si no trabajamos en todos estos puntos con ellos desde chiquitos, va a ser demasiado tarde. Hablaba ayer con una psicóloga, hablábamos sobre depresión en niños y adolescentes, Crisia, que sucede. Y me daba la referencia de Caleb. Caleb tiene 12 años, va a cumplir 13. Y me decía: Ana, te quedan 5 años para crear ese lazo de comunicación para que tu hijo no se vaya. Y me dijo: ojo, no es que no se vaya físicamente, porque ese es tu objetivo, lo estás preparando para que físicamente sea un joven independiente que tome buenas decisiones, pero para que no se vaya de ti emocionalmente, para que cuando tu hijo crezca, venga a ti cada que tenga un problema, cada que esté feliz, cada que tenga una duda, cada que quiera celebrar algo contigo, o cada que esté pasando por un momento difícil, que venga a ti. Y precisamente todos estos pasos es lo que están formando en la educación de nuestros hijos. Esa conexión, esa comunicación, ese amor por la escuela, por la educación, o simplemente el encontrar que a lo mejor no le gustan las matemáticas y no es bueno en las matemáticas, pero como tú lo decías con uno de tus hijos, Crisia, él es un artista, es creativo, pero tú no hubieras descubierto eso en tu hijo si no estuvieras tan involucrada en su personalidad y en la educación de tu hijo. Así que me parecen maravillosos estos pasos. Creo que todos los padres deberíamos de darnos el tiempo de hacerlo, invertir, porque al final del día es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, más allá de preocuparse de comprarles algo, de zapatos, de playeras, de un carro, de un teléfono. La educación es la mejor herencia que de verdad le podemos dejar a nuestros hijos. Sí, excelente. Muchas gracias, Ana. Nosotros siempre decimos que los sueños
de nuestros hijos realmente empiezan con educación. A veces uno no sabe sus habilidades, a veces uno, especialmente de niño, yo me acuerdo de adolescente, o sea, cuando uno empieza a tener la presión de que qué va a ser mi profesión. Yo voy a la universidad, ¿qué decisión más grande? Yo creo que si tenemos las herramientas educativas que nos dan la posibilidad de explorar quiénes somos, en qué somos buenos, qué nos gusta, independientemente de lo que decidamos, que decidan cuando ya estén grandes, saber que se conocen. Creo que la educación te da esas herramientas para conocerse a uno solo. Te agradezco muchísimo, Ana. Ana, te podemos seguir yo sé que en tu podcast, en rollosdemujeres.com, y en tus redes sociales. Estamos por todos lados, hasta en el TikTok ando ya también, Crisia. Pues es que hay que estar a la vanguardia con nuestros niños, ¿verdad? Claro. Con nuestros jóvenes. Estamos en todos lados como Rollos de Mujeres, todo pegadito, y en nuestra página web www.rollosdemujeres.com. Ahí pueden encontrar el podcast. Ahí Crisia nos ha acompañado y que espero nos sigas acompañando también, hablando de la importancia de la educación y cómo elegir las mejores escuelas. Y ahí estamos a sus órdenes, mamis, papis. Todos tenemos algo en común. Amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, y la educación es un aspecto clave para que nuestros hijos puedan ser felices. Así que tenemos mucho trabajo, pero no están solitos. Hay muchos recursos como los tienen ustedes, Crisia, y aquí estamos para apoyarnos todos. Gracias a ti por la invitación. Claro, sí, gracias a Ana, y de verdad sigan su podcast. Es súper entretenido, súper bonito, súper informativo. Ana es lo máximo. Así que es súper recomendado. Cuídense mucho, les agradezco, y dejamos toda la información en la descripción de este video. Hay muchísimas, si tienen muchísimas preguntas más, déjenlas en sus comentarios y nosotros haremos todo lo posible para contestarlas. Gracias.